Olvida todo lo que creías saber sobre los hombres prehistóricos. No eran solo cazadores primitivos. Hoy vamos a desvelar la verdadera historia de Nandi, un hombre de Neandertal que vivió hace 00 años y sufrió heridas terribles, pero sobrevivió gracias a algo extraordinario, la bondad de sus semejantes. Esto cambiará tu forma de ver la naturaleza humana. Cuando pienso en Nandi, me pregunto cómo fue su infancia para cualquier gran primate, incluyéndonos a nosotros. La infancia es una etapa de descubrimiento y aprendizaje, pero también de gran fragilidad. Con los neandertales no fue diferente. Aunque milenios han borrado muchos detalles, los vestigios restantes cuentan una conmovedora historia de una infancia difícil. Me imagino a los grupos nómadas de neandertales, cazando y recolectando, siempre en busca de comida, calor y seguridad. Las estrías en el esmalte dental de un niño neandertal en el oeste de Francia revelan periodos de grave agotamiento físico. Pudo haber sido por enfermedades prolongadas o por episodios terribles de desnutrición durante un invierno crudo. Leí sobre los restos encontrados en Moula-Guercy, donde al menos 6 neandertales, incluidos niños, fueron desmembrados y fragmentados. Toda la evidencia sugiere canibalismo, quizás en un acto de violencia organizada, debido a la hambruna extrema, a rituales o a conflictos. Esa imagen es realmente cruda y devastadora, mostrando la más cruel de las suertes que nuestra especie cercana también tuvo que soportar. Sin embargo, junto a esos aspectos tan duros, encuentro destellos de ternura. Hace unos 00 años, en las playas de lo que hoy es Normandía, una familia neandertal dejó sus diminutas huellas. De las 257 marcas, la mayoría pertenecen a niños y adolescentes. Incluso pude ver la huella de un cánido salvaje, quizás un lobo, siguiendo los pasos de la familia. Estas pequeñas pero vívidas pruebas evocan una imagen de dulzura en medio de la lucha diaria por la supervivencia. Creo que Nandi también. Crecer es un proceso de aprendizaje constante. Tuvo que aprender a tallar piedras con precisión, transformando el sílex en herramientas afiladas. Las técnicas para despiezar la carne y cocinarla al fuego eran conocimientos esenciales para la supervivencia. Quizás los pequeños dedos neandertales practicaron sus primeras lecciones sobre cómo procurarse alimento en un mundo que no toleraba errores. Sin embargo, hay heridas del pasado que nunca desaparecen, se graban en los huesos como testigos silenciosos de una vida llena de dolor. En Nandi, encuentro una historia de sufrimiento rara vez vista. Su esqueleto no solo muestra una vida prolongada, sino también una vida profundamente afectada por múltiples traumas físicos. En su juventud o adultez, Nandi sufrió un trauma devastador en el lado derecho de su cuerpo. Su brazo se fracturó por completo y, aunque sanó, se volvió atrofiado y significativamente más pequeño. Su antebrazo derecho se perdió por completo y el hueso restante tenía un ángulo agudo, lo que llevó a algunos expertos a considerar la posibilidad de una amputación intencional y exitosa, quizás una de las más antiguas registradas. Lo que me asombra no es solo la gravedad de las heridas, sino el hecho de que sobreviviera a ellas durante tanto tiempo. La fractura sanó de manera estable, aunque deformada, lo que sugiere que Nandi recibió cuidados y pasó por un largo proceso de recuperación. Además, Nandi sufrió un fuerte golpe en el lado izquierdo de la cara, que le fracturó el cráneo y le deformó la órbita ocular, afectando probablemente su visión.
También sufrió fracturas en los huesos del pie, lesiones en la rodilla y en una pierna, lo que sin duda alteró significativamente su forma de caminar. A ello se suma otra lesión craneal independiente que también dejó una clara deformidad y, lo que es aún más sorprendente, dentro de ambos conductos auditivos había un crecimiento óseo anormal, lo que indica que Nandi padecía algún grado de pérdida auditiva. No conozco el orden exacto de estas lesiones, pero lo que sí puedo afirmar claramente es que ninguna de ellas, y mucho menos todas, podría haberse superado en solitario. Nandi necesitaba y, evidentemente, recibió apoyo, alimento y protección constantes. Alguien curó sus heridas, le ayudó a recuperarse y lo acompañó en sus pasos irregulares, en una era sin anestesia, sin medicina estructurada. La supervivencia prolongada de Nandi solo puede explicarse a través del cuidado colectivo. El dolor y la supervivencia se entrelazaron como hilos invisibles en la vida de Nandi. Pero eso no es todo. Él también es la encarnación de la adaptación y la resistencia. Encuentro evidencia arqueológica que sugiere que los neandertales pudieron haber utilizado plantas locales con propiedades medicinales para aliviar el dolor. Por ejemplo, la corteza de sauce, que contiene ácido salicílico, la base de la aspirina moderna, se ha encontrado en el cálculo dental de un individuo neandertal. A pesar de llevar consigo una serie de lesiones graves, Nandi vivió hasta aproximadamente los 40 años, una longevidad notable para esa época. Su cuerpo aún mostraba una estructura física robusta, similar a la de otros individuos adultos de su especie. Esto me indica que Nandi no solo se adaptó con éxito a su condición, sino que también llevó una vida activa. Quizás desarrolló sus propias técnicas para tallar piedra con una sola mano, o tal vez fue eximido de tareas más pesadas como la caza mayor. Solía pensar que los neandertales eran solo cazadores de mamuts, pero la verdad es mucho más compleja. Nandi, el neandertal que estamos explorando, no vivió en regiones polares ni en la edad de hielo extrema como yo imaginaba. El entorno alrededor de la cueva de Shanidar, en lo que hoy es el Kurdistán iraquí, era bastante similar al paisaje actual: montañas, valles amplios y estaciones bien definidas. En ese ambiente, Nandi y su grupo cazaban principalmente presas más ágiles, no mamuts. La mayoría de los huesos de animales encontrados en la cueva pertenecen a cabras montesas, animales que aún hoy habitan hábilmente las laderas de la zona. Cazar estos animales requería un profundo conocimiento del terreno. Creo que los neandertales aprovechaban sus rutas de desplazamiento, emboscándolos desde lo alto o lanzando jabalinas con precisión. La frecuencia de los restos también sugiere que podrían haber ocupado la cueva estacionalmente, un modo de vida similar al que practican los pastores locales hoy en día. Los neandertales tenían cuerpos robustos y un metabolismo rápido. Su estilo de vida extremadamente activo demandaba un consumo energético muy alto, quizás un 15% más que nosotros. En climas fríos, podían necesitar hasta 7,00 calorías diarias. Para un grupo familiar de unas 10 personas, esto significaba cazar hasta 3 renos por semana. Una necesidad energética tan alta los obligaba a aprovechar cada parte del animal: órganos internos, médula, lengua, cerebro. Incluso los recursos más modestos como larvas o insectos podían formar parte de su dieta diaria. En esta dura economía de subsistencia, no había lugar para el desperdicio o la selectividad alimentaria. También desarrollaron una variedad de herramientas notables. Sé que usaban afiladas lascas de piedra,
En España, una herramienta de madera dejó una huella en forma de pala en el suelo arcilloso, y en Italia se encontraron 58 bastones de excavación, probablemente utilizados para recolectar raíces y tubérculos. Estoy seguro de que herramientas similares debieron ser parte del ajuar diario del grupo de Nandi, cuando los cuerpos cansados regresaban de la caza, quizás aún con el olor de la sangre animal en la piel. Volver a la cueva no era solo un alivio físico. En lugares como Shanidar, la cueva se convertía en un refugio, un hogar, y quizás algo más, un lugar lleno de significado para Nandi. Me lo imagino no solo como un sitio de descanso, sino como un refugio seguro donde la risa de los niños se mezclaba con el crepitar del fuego y las historias se contaban en la noche. He visto objetos que podrían considerarse joyas garras de aves perforadas, quizás utilizadas como colgantes o adornos personales. En la costa sur de la península ibérica, se usaban conchas como recipientes para mezclar pigmentos minerales, lo que sugiere una forma temprana de arte material. Y lo más asombroso, en 3 sitios de España, Maltravieso, Ardales y La Pasiega, hay huellas de manos humanas dibujadas con ocre rojo en las paredes rocosas. Estas manchas de color, estas formas misteriosas, todo sugiere fuertemente que los neandertales fueron los autores, datando de al menos 0,0 años antes de la llegada de Homo sapiens, humanos modernos, a Europa. A través de estos gestos perdurables, veo no solo una especie resistente, sino una especie con capacidad para la imaginación, la expresión y para dejar su huella más allá de las necesidades inmediatas. A medida que avanza la investigación, me doy cuenta de que las huellas de un mundo compartido entre neandertales y Homo sapiens son cada vez más claras. En La Pasiega, veo dibujos de animales en paredes que ya habían sido intervenidas por neandertales. Es posible que, miles de años después, los Homo sapiens recién llegados añadieran sus propias imágenes a estas paredes, enriqueciendo un espacio simbólico ya existente. Me pregunto, los neandertales como Nandi, mientras perseguían cabras montesas o recolectaban semillas silvestres, alguna vez se encontraron con otros humanos, sin duda. Algunos encuentros serían con otros neandertales, pero otros con miembros de una especie diferente, Homo sapiens, nosotros. Según las dataciones actuales, Nandi vivió en un periodo que abarca desde hace 40, 0 hasta 55, 0 años. Una fase que coincide con la expansión de los grupos humanos modernos fuera de África. Gracias al análisis genético, sé que estas poblaciones no solo se encontraron, sino que también se mezclaron. Todos nosotros, los humanos modernos con ascendencia no africana, portamos una parte del genoma neandertal, una señal inconfundible de cruces exitosos, dado dónde vivió Nandi y su periodo de existencia. Creo que sus genes o los de sus parientes cercanos podrían ser parte de esa herencia en nosotros hoy. Estos hallazgos desafían la visión tradicional de que los neandertales y nosotros éramos especies completamente separadas. De hecho, los veo como parte de una continuidad evolutiva, compartiendo características biológicas, entornos y, al menos en ciertos momentos, incluso lazos familiares. Si Nandi llevaba material genético nuestro, lo mismo es cierto a la inversa. Nosotros también absorbimos características neandertales, no solo biológicamente, sino quizás también en costumbres y herramientas. Tampoco puedo ignorar los aspectos oscuros de esta interacción. En el caso de Shanidar 3,
un individuo con una dieta que incluía vegetales silvestres. Veo una herida profunda en la costilla. El hueso muestra signos de curación parcial, como si hubiera intentado sanar alrededor de un objeto extraño, posiblemente una punta de lanza. Se desconoce la identidad del atacante, pero la posibilidad de un episodio de violencia intergrupal no puede ser descartada. La coexistencia de neandertales y nosotros en los mismos territorios ha dejado una profunda huella, no solo en los estratos sedimentarios o en los pigmentos sobre las rocas, sino también en los propios genes que circulan en nuestros cuerpos hoy. Desde esa perspectiva, Nandi no solo pertenece al pasado, él también es parte de nuestra historia más íntima, aunque sobrevivió a lesiones graves. Nandi aparentemente murió en un derrumbe dentro de la cueva de Shanidar. Pero lo más importante para mí no es cómo murió, sino cómo fue tratado después de su muerte. Cuando Ralph Solecki excavó Shanidar en los años 50, la idea de que los neandertales enterraran a sus muertos era dudosa. Sin embargo, los hallazgos revelaron algo notable: un esqueleto en posición fetal. Y junto a él, otros 3 individuos tan cerca que sus huesos se entrelazaban. La coincidencia de 4 muertes accidentales en el mismo punto es poco probable. Todo apunta a una disposición intencional. En 2017, los arqueólogos regresaron al sitio y encontraron una quinta tumba, con la cabeza colocada sobre una piedra. El sedimento oscuro circundante contenía restos vegetales, lo que revivió la hipótesis de Solecki sobre la posible colocación de flores junto al cuerpo. También se encontró una herramienta de piedra en la mano izquierda, quizás colocada con un significado simbólico o como un objeto personal. Estos indicios, la posición del cuerpo y los objetos asociados reflejan un comportamiento funerario complejo. A través de Nandi y sus contemporáneos, veo que los neandertales no eran criaturas primitivas, sino miembros de una humanidad profunda, capaces de empatía, cuidado y memoria. Nandi no es una excepción, es un espejo. Los neandertales no fueron un desvío evolutivo, sino una rama vibrante del árbol de la humanidad, cuya savia aún fluye por nuestras venas. Hoy, desde la distancia de milenios, los miro no como los otros, sino como nosotros mismos, resilientes, complejos y profundamente humanos. Y en las cuevas de Shanidar, el eco de esa humanidad compartida aún resuena. Nunca se ha apagado del todo. La historia de Nandi me recuerda el verdadero significado de la humanidad, aunque nos enorgullecemos de nuestra civilización moderna. Valores fundamentales como la compasión, el cuidado, la adaptabilidad y el anhelo de expresión artística han existido desde hace mucho tiempo. Ellos sobrevivieron juntos a desafíos inimaginables, demostrando que la conexión humana y la comunidad son factores decisivos. Entonces, en el mundo actual, estamos perdiendo esos valores primarios. La historia de Nandi es un recordatorio. La naturaleza humana no es solo evolución biológica o tecnológica, sino también la evolución del corazón, de la capacidad de conectar y del espíritu que nunca deja de superarse. Llevamos su legado en nosotros. Si esta historia te ha conmovido, pulsa el botón de seguir follow en mi canal. Juntos seguiremos explorando más misterios e historias inspiradoras sobre el gran viaje de la humanidad. Nos vemos en los próximos videos